Bienvenidos a la semana 2 del curso Metuni. Les saluda el profesor Ítalo Chigualapeche. Durante la semana 1 ubicamos nuestro curso dentro del sistema de gestión de la investigación y explicamos que haríamos nosotros un estudio de carácter descriptivo. Para realizar una descripción, obviamente es necesario realizar una observación. Esta observación, entendida en su sentido más amplio, implica el trabajo con información de fuentes primarias y también con captura de información de fuentes secundarias. Esto implica, obviamente, realizar visitas a los espacios seleccionados y realizar también visitas a las fuentes de información documental, ya sea bibliotecas físicas o bibliotecas virtuales. Al finalizar la semana anterior, los equipos han presentado el formato de matriz de viabilidad con información de los 3 lugares preseleccionados, asimismo una breve historia de cada uno de ellos e imágenes de los integrantes del equipo realizando este trabajo. Eso nos permite iniciar las actividades de esta semana número 2. En esta segunda semana vamos a trabajar el registro de observación y los instrumentos de registro. Pues bien, una vez que el equipo ha definido cuál es el espacio de observación, es necesario conocer cómo es que se va a realizar la toma de información y en qué soporte se va a registrar esa información. Entonces cabe preguntarnos, con las mismas herramientas, con los mismos instrumentos, yo podré medir el crecimiento de una planta, el volumen de la voz de una persona, la cantidad de agua que transcurre por el lecho de un río, o tendré que utilizar herramientas distintas. Con las mismas herramientas, con los mismos instrumentos, yo podré o deberé entrevistar a una persona y con esas mismas herramientas podré ir a una biblioteca a recabar información sobre teorías existentes sobre un tema determinado, o deberé emplear mecanismos diferenciados. Obviamente la respuesta es que dependiendo del contexto en el que nos encontramos, emplearemos materiales, herramientas, instrumentos distintos. Pues bien, eso es lo que nosotros debemos tener presente, ya que trabajamos tanto con fuentes primarias como con fuentes secundarias. Por ejemplo, si el objeto de nuestro interés es el rendimiento académico de los estudiantes, para recurrir a fuentes primarias podríamos acudir al momento en que se están tomando las evaluaciones y se está generando el registro de calificativos. O también podríamos recurrir a las actas de notas de los calificativos que tiene la entidad académica archivados. En cambio, si nosotros queremos referirnos a las fuentes secundarias del rendimiento académico, tendríamos que buscar artículos, tesis, monografías, tesinas que se hayan escrito respecto al rendimiento académico. Bien, ahora sabemos entonces que el contexto dentro del cual desarrollaremos la investigación y la fuente que consultaremos van a influir respecto al instrumento que nosotros emplearemos para recolectar información. En el caso de las fuentes primarias, nosotros vamos a emplear la observación, la técnica de recolección de datos denominada observación. Si desean ampliar, hay un video que se ha colgado en el aula virtual sobre técnicas de recolección de información. Bien, entonces decíamos, en caso de las fuentes primarias, emplearemos nosotros la hoja de observación. Es un formato que tiene en la parte superior un cajetín con algunos datos de identificación y en el cual registraremos textos, gráficos, bocetos, esquemas, planos, entre otros. Además, también dentro de las fuentes primarias, nosotros estamos en la posibilidad de realizar entrevistas. Para ello, se les sugiere tener un conjunto de preguntas y buscar que las respuestas
sean respuestas abiertas, es decir, que nuestro interlocutor responda de la manera más libre y amplia posible. Para ello se les sugiere que ustedes tengan a la mano una grabadora de voz o una videograbadora y las respuestas a la entrevista sean transcritas en la hoja de observación. Asimismo, en el caso de las fuentes primarias, en el momento de la observación, no solamente se puede emplear la hoja de observación, sino si es que se contase con cámara fotográfica, es posible emplear luego la hoja de descripción de fotografías. Es un formato que también se encuentra en la carpeta Formatos Metuni. Es un formato, es un documento de Word, de manera que puede ser descargado y editado con suma facilidad. En el caso de las fuentes secundarias, deberemos hacer uso de la recopilación documental. Estamos refiriéndonos a la toma de información de los datos que contienen las tesis, las monografías, artículos científicos, libros, que los encontramos tanto en las bibliotecas virtuales como en las bibliotecas físicas, ya sea públicas o privadas. Y en este caso lo que empleamos para registrar la información son las fichas. Obviamente hay que hacer uso de las técnicas de lectura aprendidas en el colegio, en el curso de comunicación integral. La forma de registro van a ser los resúmenes, los esquemas, y en el caso que los conceptos no pudiesen ser resumidos o simplificados, acudiéramos a las transcripciones. Esto para las fuentes secundarias. Se les invita a trabajar con bibliotecas que tengan información responsable, que son las que encontramos a través de nuestra biblioteca virtual de la UPN. Ya se definió entonces con claridad el espacio de observación. Esto se realizó a través de la aplicación de la matriz de viabilidad. Ya conocemos medianamente cuáles son los instrumentos, los mecanismos para el registro de la información, que son los diversos formatos que aparecen en la carpeta Formatos Metuni. Ahora es necesario hablar de los momentos de observación. Los momentos de observación se conciben como un conjunto de actividades dirigidas a dos situaciones. Número uno, a observar, y número dos, a registrar la observación a la que tenemos acceso. Se entiende que eso está delimitado por dos situaciones a su vez, uno los propósitos y otro el tiempo. ¿Cuál es el propósito de la observación nuestra? Es la determinación de las características que pudieran estar generando algún tipo de dificultad en la entidad, en el contexto, en la institución, en la organización que estamos observando. Y el tiempo, obviamente, no tenemos todo el tiempo que quisiéramos, sino solamente las 3 primeras semanas para concluir con nuestro proceso de observación. Recuerden que en la semana 4 tenemos ya la T1. En los momentos de observación deben participar todos los integrantes del equipo. Eso dependerá del modo como el equipo se organice. Unos pueden estar tomando fotografías, otros realizando las entrevistas, otros filmando, otros podrían estar hablando con el propietario, con los clientes, otros podrían estar observando la zona exterior, otros podrían estar realizando la búsqueda de información documental en biblioteca, física, virtual, etc. Existen 3 momentos de observación. Ahora hablaremos del momento 1 y del momento 2, que corresponden a la semana 2. En el momento de observación 1 se trata de registrar todo aquello que nos convoque, todo aquello que llame nuestra atención. Para eso se hará uso de las hojas de observación, de la matriz de descripción de fotografías, serán entrevistas, todo aquello que pudiéramos emplear.
Luego del momento de observación 1, el equipo se deberá reunir y dialogará sobre cuál es el aspecto que más nos llamó la atención, el aspecto más destacable, para luego concentrarnos en la observación solamente de ese aspecto, de esa área, de ese proceso. Por ejemplo, en la visita a un restaurante nos puede llamar la atención el modo como se preparan los alimentos. Esto tendrá que fundamentarlo alguno de los estudiantes, otro podrá fundamentar respecto a la necesidad de estudiar las características de las instalaciones, otro estudiante podría fundamentar la necesidad de estudiar las estrategias de marketing, otro estudiante podría fundamentar la necesidad de estudiar el tipo de trato al cliente, etcétera. El equipo se pondrá de acuerdo y para el momento de observación 2 ya todos se concentrarán en el área, el proceso o el sector de la entidad que se haya escogido. En el momento de observación 2, entonces, todos quedan convocados solamente para trabajar en el área escogido. Por ejemplo, podríamos escoger producción y entonces todos estarán atentos a cómo es que se transforman los bienes, cómo es que se transforman, cómo es que se procesan los insumos para la elaboración del producto final. En el momento de observación 2, entonces, la observación será más minuciosa, habrá más detalle, de la misma manera se hará la visita, se usarán las hojas de observación, se usarán las hojas de descripción de fotografía, se podrán realizar entrevistas y también se realizará la búsqueda de información documental. Nuevamente se recomienda que el equipo se organice de la manera más adecuada para que se cubran todas estas formas de búsqueda de información. Respecto a cómo es que se hace el registro y la forma que tiene, tienen ahí las últimas diapositivas del documento presentación Metuni S2, que tienen diversos ejemplos de cómo es que se completa una hoja de observación y también la matriz de descripción de fotografías. Lo que se requiere y se insiste es que la información se debe tomar, especialmente en las hojas de observación, se debe tomar siempre a mano alzada. No es que se hace una redacción posterior, no es que se hace una corrección, sino que se pretende que la toma de información sea lo más espontánea e inmediata posible. ¿Qué cosa se debe presentar al final de la semana 2? Como cada estudiante se hace responsable en el momento de observación 1, por lo menos de una hoja de observación y de una hoja de descripción de fotografías, y de la misma manera en el momento de observación 2, cada uno de los estudiantes tendrá bajo su responsabilidad por lo menos una hoja de observación y una hoja de descripción de fotografías. Al finalizar la semana 2, cada estudiante estará aportando para el grupo 4 hojas, 2 de observación y 2 de descripción de fotografía. Si el estudiante no tiene cámara fotográfica, no tiene celular con cámara fotográfica, entonces deberá elaborar 4 hojas de observación. Si cada estudiante aporta 4 hojas, esto significa que si el equipo tiene 10 componentes, al finalizar la semana 2, cada equipo tendrá 40 hojas por lo menos. Eso es lo que se deberá presentar al finalizar la semana número 2. Como quiera que esto se realiza ya de manera presencial, esto se deberá llevar ya compendiado para presentarse en físico al docente. Nuevamente mi bienvenida a esta semana 2, espero que sea fructífera, que sea muy productiva, y a asumir con entusiasmo la toma de información de las fuentes primarias y de las fuentes secundarias. Recuerden mantener una actividad constante y todos conservar los archivos con la información que ustedes vayan generando. Entonces, jóvenes, a trabajar.